En el aspecto de la gerencia, como usted menciona, y se supone que un gobierno va encaminado con su equipo de trabajo, en este caso los ministros y directores, para ese tipo de instituciones, ¿verdad? Diferentes instituciones. Entonces, se supone que hubo un plan, Danilo Medina habló, tocando el tema de la electricidad, de que había un plan para darle continuidad a las creaciones de otras subestaciones de energía eléctrica. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿O es que las personas que pusieron no desconocen en las diferentes instituciones que tenemos? ¿O es que los que siguen, por el hecho que se prepararon mucho en los gobiernos anteriores, que así lo menciona Danilo Medina, en los gobiernos del PLD, o se prepararon esto, los quitaron de esas posiciones para poner otras personas sin capacidad, improvisar, y eso provoca entonces los errores que hoy día vemos, tanto en la falta de electricidad, en los servicios públicos, en algunos de estos, que no vemos la atención que teníamos anteriormente, diríamos el dolor propio del ciudadano que trabaja en la institución en cuanto también a dar el servicio. ¿Qué considera? Mira, una falla de gestión se nota con elementos. Mira, entre el año 2022 y 2023, en esa planta de Punta Catalina hubo una situación. No se programaron adecuadamente las licitaciones de compra de carbón. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, recuerdo, sí. Es un tema de pura planificación, de pura programación de las acciones. No se hicieron las licitaciones a tiempo y por tanto no se recibieron los insumos para la producción energética y hubo una crisis de apagón. Ahora, por ejemplo... Que eso lo vimos también en el caso de Corazán, así mismo con la parte del cloro para purificar el agua. Por ejemplo, ahora los uniformes escolares de los niños no se van a entregar al inicio del año escolar. ¿Por qué? Porque no se compraron a tiempo. No hubo gestión. Porque bueno, el 4% es suficientes recursos como para hacer muchísimas cosas. Se dice que por las licitaciones, hubo unas licitaciones. Sí, pero la licitación hay que hacerla en el tiempo correcto, prudente, claro. ¿Para qué? Porque la ley de compra y contrataciones, o sea, te establece unos plazos y unos procedimientos. Usted tiene que contar con esos plazos para hacer sus actividades. Entonces, si usted no lo hace a tiempo, usted no lo va a tener a tiempo. Es decir, esas son las cosas que los malos gerentes, a lo que los malos gerentes nos someten con su mala práctica. Entonces, eso es lo que como que estamos viendo. 5 años después de una administración del presidente Abinader, entonces uno se da cuenta de que estos fallos siguen ocurriendo, que estas cuestiones siguen ocurriendo. Y eso, por supuesto, no son novatadas, porque ya no se pueden ver así. Que no son novatadas, que hay un problema de diseño. Por ejemplo, la circunvalación de Baní. Bueno, muy orgullosos dicen que la han hecho, pero es una carretera de un carril de ida y un carril de vuelta. Dos vías. Es decir, dos vías. Entonces, todo el gran flujo de comunicación y de vehículos que ahora se intenta incentivar, ¿verdad? El turismo hacia el sur, etcétera. Porque si usted dice, bueno, si desarrolla el pueblo de Pedernales, Cabo Rojo para allá, bueno, parte de esos turistas seguramente van a ir a la zona colonial de Santo Domingo, van a tener que transportarse, autobuses, etcétera. Entonces, están acortando los plazos de desplazamiento entre el sur y la capital. Bueno, pues entonces hagan una avenida, hagan una de circunvalación. Lo que han explicado es que esa es una primera fase y que luego se va a ampliar. Pero se ha quedado siempre en fases y fases. Siempre las ampliaciones de ese tipo de carreteras son muy difíciles. Y salen muy costosas. Porque hay que hacer expropiaciones. Claro. Usted deja 5 años, 10 años una carretera con ese nivel de cobertura, se va a llenar de gente. Está poblada totalmente. Entonces, o no conocen la sociedad dominicana o no conocen... Yo creo que eso es parte. En el aspecto de la gerencia, como usted menciona, y se supone que un gobierno va encaminado con su equipo de trabajo, en este caso los ministros y directores, para ese tipo de instituciones, ¿verdad? Diferentes instituciones. Entonces, se supone que hubo un plan, Danilo Medina habló, tocando el tema de la electricidad, de que había un plan para darle continuidad a las creaciones de otras subestaciones de energía eléctrica. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿O es que las personas que pusieron no desconocen en las diferentes instituciones que tenemos? ¿O es que los que siguen, por el hecho que se prepararon mucho en los gobiernos anteriores, que así lo menciona Danilo Medina, en los gobiernos del PLD, o se prepararon esto, los quitaron de esas posiciones para poner otras personas sin capacidad, improvisar, y eso provoca entonces los errores que hoy día vemos, tanto en la falta de electricidad, en los servicios públicos, en algunos de estos, que no vemos la atención que teníamos anteriormente, diríamos el dolor propio del ciudadano que trabaja en la institución en cuanto también a dar el servicio. ¿Qué considera? Mira, una falla de gestión se nota con elementos. Mira, entre el año 2022 y 2023, en esa planta de Punta Catalina hubo una situación.
no se programaron adecuadamente las licitaciones de compra de carbón. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, recuerdo, sí. Es un tema de pura planificación, de pura programación de las acciones. No se hicieron las licitaciones a tiempo y por tanto no se recibieron los insumos para la producción energética y hubo una crisis de apagón. Ahora, por ejemplo... Que eso lo vimos también en el caso de Corazán, así mismo con la parte del cloro para purificar el agua. Por ejemplo, ahora los uniformes escolares de los niños no se van a entregar al inicio del año escolar. Porque no se compraron a tiempo. No hubo gestión. Porque el 4% es suficiente recursos como para hacer muchísimas cosas. Se dice que por licitaciones, hubo una licitación. Sí, pero la licitación hay que hacerla en el tiempo correcto, prudente, claro. ¿Para qué? Porque la ley de compra y contrataciones, te establece unos plazos y unos procedimientos. Usted tiene que contar con esos plazos para hacer sus actividades. Entonces, si usted no lo hace a tiempo, usted no lo va a tener a tiempo. Es decir, esas son las cosas que los malos gerentes, a lo que los malos gerentes nos someten con su mala práctica. Entonces, eso es lo que como que estamos viendo. 5 años después de una administración del presidente Abinader, entonces uno se da cuenta de que estos fallos siguen ocurriendo, que estas cuestiones siguen ocurriendo. Y eso, por supuesto, no son novatadas, porque ya no se pueden ver así. Que no son novatadas, que hay un problema de diseño. Por ejemplo, la circunvalación de Baní. Bueno, muy orgullosos dicen que la han hecho, pero es una carretera de un carril de ida y un carril de vuelta. Dos vías. Es decir, 2 vías. Entonces, todo el gran flujo de comunicación y de vehículos que ahora se intenta incentivar, ¿verdad? El turismo hacia el sur, etcétera. Porque si usted dice, bueno, si desarrollamos el pueblo de Pedernales, Cabo Rojo para allá, bueno, parte de esos turistas seguramente van a ir a la zona colonial de Santo Domingo, van a tener que transportarse, autobuses, etcétera. Entonces, están acortando los plazos de desplazamiento entre el sur y la capital. Bueno, pues entonces hagan una avenida, hagan una de circunvalación. Lo que han explicado es que esa es una primera fase y que luego se va a ampliar. Pero se ha quedado siempre en fases y fases. Siempre las ampliaciones de ese tipo de carreteras son muy difíciles. Y salen muy costosas. Porque hay que hacer expropiaciones. Claro. Usted deja 5 años, 10 años una carretera con ese nivel de cobertura, se va a llenar de gente. Está poblada totalmente. Entonces, o no conocen la sociedad dominicana o no conocen... Yo creo que eso es parte.